Seguimos con esa serie, Gran Pregunta. Gran Pregunta, ya estamos en el penúltimo mensaje de esta serie. El día de hoy vamos a seguir con esa serie. El subtítulo dice así, cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios. Esta es una serie apologética, de apología, de defensa de la fe, contestando preguntas que muchas veces surgen en la congregación, en las mentes de las personas. Y el día de hoy, como ya vio usted en su programa, el título del mensaje es: ¿la debo de someter o ella se somete? ¿La debo de someter o ella se somete? No se preocupe si usted no tiene un esposo o esposa, aunque este mensaje primordialmente o en un enfoque en ciertas partes va a ser sobre el matrimonio. Nosotros, quienes quiera que seamos, estemos casados o no, viudos o cualquiera sea la situación, nos sometemos primeramente a Dios. Y tenemos que vivir unas vidas sometidas a Dios continuamente. Así es que vamos a orar, hermanos. Yo le pedí que me acompañe a orar y que le pidamos a Dios que nos hable y que cualquier resistencia en nuestro corazón que haya, que quiera resistirse a lo que la palabra del Señor nos está hablando, que podamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, someter ese sentimiento y entregarnos a Dios. Amado Dios, te damos gracias por este momento que tú nos permites, la alabanza que tú nos permites cantar, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que toques las fibras más profundas de nuestro corazón, que estimulen nuestras mentes a pensar, Señor. Sabemos, Padre, que esa es tu palabra y no quisiéramos, Señor, como escuchaba una oración recientemente, no quisiéramos, Señor, que esta predicación sea una predicación ortodoxamente correcta, pero que esté muerta, Señor. Así es que pedimos tu Santo Espíritu, que sea el que obre, el que se mueva a través del estudio de tu palabra, Señor, y la predicación de ella, para que tú transformes nuestros corazones cada vez más a la imagen tuya. Te lo pedimos, Señor, para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, podríamos decir que la sociedad desde el Edén ha vivido la humanidad desde el Edén ha vivido una situación muy difícil, una situación de desorden, una situación de pelea, una situación de altercados. Y usted pudiera agregarle todos los adjetivos que usted pudiera agregarle a esto. Estamos viviendo una situación en la sociedad donde vemos a hijos que maltratan a sus padres, incluso hay hijos que se atreven a levantarle la mano a sus padres. Desde pequeños estos niños, hermanos, aún no, dependiendo de sus padres, de la comida, del albergue, de la ropa que van a recibir de parte de ellos, aún así levantan sus manos en contra de sus padres y sus padres pareciera como que eso es normal. Les sueltan el manazo al papá o a la mamá y el papá y la mamá no le disciplinan, porque estamos viviendo tiempos de desorden en la sociedad, donde la rebeldía de las personas causa estragos sociales grandes. Y todo esto, hermanos, se debe principalmente a el corazón pecaminoso de las personas, que no nos gusta someternos a nada ni nadie. Yo le pregunto a usted, ¿usted guarda la velocidad cuando va en las autopistas porque sabe que es lo correcto hacer y quiere honrar a Dios como un embajador de Cristo en esta tierra? ¿O lo guarda más por el miedo de que le pueda aparecer un policía a la vuelta de la esquina y le puede dar una infracción? ¿Por qué es que nosotros obedecemos a Dios? El obedecer a Dios requiere de un sometimiento de nuestro ser ante Dios. El Bureau of Justice del gobierno de Estados Unidos hizo una encuesta o hizo un estudio más bien, y en el 2022 habían 1.230.000 personas en prisión. Del 21 al 22, 35 de cada 50 estados tenían una población con condenas
de más de un año y iba aumentando. Esto es resultado directo, hermanos, de un corazón rebelde que no se somete. Si el corazón del hombre se sometiera a Dios, no hubiera personas dentro de la cárcel, dentro de la prisión. Estuvieran todos siguiendo los mandamientos de Dios, estuvieran siendo buenos ciudadanos y obedecerían la ley. A lo mejor ni siquiera fuera necesario de que hubiera ley, pero la ley es necesaria por cuestión de la gente que la viola. Dice el libro de Romanos que el que se opone a las autoridades, el que se opone a esas leyes, se estaba oponiendo directamente a Dios, porque es Dios el que ha establecido esa autoridad. Y vemos desde, como le decía, desde pequeños los niños mostrando esos tipos de rebeldía, de falta de sometimiento ante la autoridad. Y obviamente sabemos que la autoridad suprema aquí es Dios. Amén. Entonces vamos a estar viendo el libro de Efesios con un caso famoso que casi toda la gente lo conoce, sobre el matrimonio, donde el apóstol Pablo comienza hablando del sometimiento. Y el punto número 1 es el sometimiento unos a otros. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto viene de Efesios capítulo 5 versículo 21, que dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros. Esto, hermanos, no podemos agarrar un versículo y sacarlo de donde está escrito y decir esto quiere decir esto. Tenemos que ver el contexto para ver de qué se está hablando en este pasaje. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso en este capítulo 5 de Efesios? Vemos el contexto inmediato anterior y el contexto inmediato después, para que estos contextos literarios arrojen luz para poder entender qué es lo que quiere decir sométanse unos a otros. Algunas personas dicen, eso quiere decir que yo me someto a ti y tú te sometes a mí. Algunos dicen, esto quiere decir que el hombre se someta a la mujer y la mujer se someta al hombre, que hay un sometimiento de dos vías en que el uno al otro se someten. Pero ¿será esto lo que en verdad está diciendo la Biblia? Si vemos el contexto, hermanos, en el versículo 18 anterior al 21, nos dice que seamos llenos del Espíritu. Comienza de esa manera. Pablo no le dice que se sometan los unos a los otros, sin antes decir que seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, pues uno de los versículos que está allí también nos dice que nos animamos con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo. La Escritura nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando nos reunimos para hacer estas cosas. Animarnos con salmos, oraciones, cántico, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. Pero también dice someternos unos a otros. Sin la llenura del Espíritu Santo, usted no va a querer someterse a nadie. Como los niños, aunque de esa persona venga el esfuerzo por el cual nosotros podemos comer o podamos nosotros vestir, no nos queremos someter. Porque cuando yo digo que desee alguien que pueda venir el sostén en comida y ropa, yo me refiero a Dios. Es de Dios quien viene nuestro sostén. Es de Él y a veces, hermanos, este corazón en su humanidad, en esa rebeldía natural del corazón, se quiere rebelar en contra de Dios y no se quiere someter a Él. La palabra sometimiento, hermanos, despierta muchas resistencias en el corazón. Hay gente que dice, no, someterme yo, mejor, yo no me someteré, mejor que se someta a tu abuela. ¿Alguno de ustedes lo habrá dicho? ¿Por eso están riendo? No, no es cierto. Nos reímos porque es gracioso escuchar eso. Pero hermanos, el ser humano peca y distorsiona esto porque lucha por someter a otros.
El ser humano cuando se habla de sometimiento no dice, ¿cómo me podré someter yo? Sino más bien busca a otros para someter a esos otros a ellos. El ser humano lucha, hermanos, con el pecado del egoísmo. Cuida de sí mismo y no del otro. ¿Cómo es que yo puedo doblegar a esta persona para que se someta a mí? Porque yo necesito yo y yo. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Cómo debemos someternos, hermanos? ¿Qué es lo que es el sometimiento y lo que no es? Pues le voy a decir algo, a lo mejor aquí voy a dirigirme a algunas personas sin saberlo y a lo mejor algunas personas no estén de acuerdo conmigo, pero el sometimiento del cual habla en esta escritura no es que nos sometemos uno al otro y a otro. O sea, que A se somete a B y que B se somete a A. Esto no es lo que la palabra del Señor está hablando. Si vemos el contexto, más adelante nos va a estar hablando de las relaciones que hay entre padres y hijos, entre jefes. En ese contexto era amos y esclavos, pero en nuestro contexto nosotros lo aplicaríamos a jefes y empleados. Está hablando de eso y nos está diciendo que nos sometamos los unos a los otros. Si fuera que A se somete a B, como B se somete a A, entonces también tendríamos que decir, bueno, entonces también nosotros nos debemos someter a nuestros hijos. Y nuestro jefe se tiene que someter a nosotros. ¿A cuánto les gustaría eso? Pero no es así, hermanos. Hay un orden establecido por Dios. El someterse es un orden de parte de Dios. Y Él sabe lo que es mejor, hermanos. Esto es autoridad establecida, no despotismo. Lo voy a repetir. Eso es una autoridad establecida por Dios que no debe de confundirse con el despotismo. ¿No ha escuchado esa palabra usted? No sea déspota. Personas que abusan de esa autoridad, que se les da un poquito de autoridad y empiezan a abusar. Personas que, ¿cuántos tienen un jefe así? No lo digan porque de repente alguien más conoce a su jefe. Pero que se les sube a la cabeza esa autoridad y empiezan a someter y a mandar en lugar de tomar el papel de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos, en esta tierra los gobernantes toman dominio de los pueblos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor será servidor del otro. Ese es como nosotros debemos de siempre tomar esa responsabilidad cuando esa autoridad se nos pone en nuestras manos. No debe de ser despotismo, hermanos. Romanos 13:1 dicen, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Toda autoridad debe de no ser obedecida, hermanos. Él es el que lo estableció. Cuando nos pasamos de velocidad, estamos rebelándonos, no nos estamos sometiendo. Cuando de repente doblamos en un lugar que nos dice que no debemos dar vuelta allí, pero damos la vuelta porque vimos que no venían carros y es lo más rápido para meternos, estamos violando la ley. Y al violar la ley nos estamos rebelando en contra de Dios. Hay una única excepción que usted, de acuerdo a la palabra, usted pudiera violar la ley. Y esa es cuando la ley le exija a usted algo que va en contra de lo establecido con Dios. Si para obedecer alguna ley yo voy a tener que ofender a Dios, es mejor violar la ley que desobedecer a Dios. Eso lo vemos un ejemplo muy claro, hermanos, en Hechos 5:21, donde se le dice a los apóstoles que no predicaran. Las autoridades les están dando un mandato directo de no predicar de ese Jesús que murió y resucitó. Pero ellos dijeron, nos es menester, nos es un deber, tenemos la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la única excepción. Qué bonito, hermanos, cuando alguien en autoridad sabe usar su autoridad, pero qué feo también cuando alguien que está puesto en autoridad no sabe usar esa autoridad. Hoy en día, hermanos, no hay respeto a la autoridad, no hay sometimiento. Los hijos le faltan el respeto a sus padres, le faltan el respeto a sus maestros, se ignoran las reglas, hermanos, se revela la sociedad en contra del orden, se ignoran las filas.
Se ignoran los rótulos. Y una ocasión le enseñé esto a la congregación. Si usted lleva aquí algunos 3 años, usted lo habrá visto. Si es más nuevo, no lo ha visto todavía. Pero somos famosos en los países hispanos por querer poner nuestras propias reglas. ¿Cuántos han escuchado de ese término, cachivaches? Usted vaya a la Ciudad de México, vaya a la ciudad de Guadalajara, y yo me imagino que en Guatemala ha de ser igual. Nunca he estado en Guatemala, pero me imagino que allí también es igual. En otros países, Centroamérica o Suramérica, ha de ser igual, que la gente quiere imponer sus propias reglas. Y de repente comienzan a aparecer esas fotos donde la gente aparta lugares poniendo cajas, conos de diferentes cosas enfrente de su casa, porque piensan que la propiedad les pertenece a ellos hasta la calle que está enfrente de la casa, pero esa propiedad es pública. Ahí se puede estacionar quien sea, aunque viva o no viva ahí en ese lugar. Pero vemos esas fotos de diferentes artículos que se ponen a través de toda la calle, y luego se enoja la gente cuando llega usted a la Ciudad de México y quita usted una caja que tiene apartado un estacionamiento. No, hombre, que no lo vea el dueño de allí. Y es más, mejor ni se moleste, porque usted estaciona el carro allí y luego le sale decorado después, con una llave o una llanta ponchada por ahí, dijeron. Debe haber sumisión a las autoridades, hermanos. Y estos ejemplos que parecen graciosos son ejemplos de la falta de sometimiento a la autoridad para mantener el orden, para que no haya caos. Debemos de someternos. Y Jesús mismo fue el ejemplo, hermanos. Imagínense, ¿Jesús es quién? ¿Es Dios Jesús? Amén. Dígalo como que tiene la convicción. ¿Es Jesús Dios? Amén. Jesús es Dios. Y Él mismo se sometió. Creciendo, Él se sometió a sus padres. Lucas 2:51 dice que así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Él vivió sometido a la autoridad de sus padres, mientras que estaba bajo su tutelaje. Hermanos, la Trinidad misma, Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un ejemplo de sometimiento. Vemos ejemplos en las Escrituras donde el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre. Hay sometimiento como un modelo o una estructura diseñada divinamente de sometimiento, de orden dentro de la misma Trinidad. En Juan 6:38 Jesús dijo que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. No vino a hacer sus reglas, a poner sus propios caminos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y luego dijo, no los voy a dejar huérfanos. Cuando se iba dijo, les enviaré el Consolador. Él envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. 1 Corintios 11:3 dice, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. En estos días estaba viendo un político de Colombia que se está lanzando a la presidencia colombiana, y tenía chaleco antibala y tenía vidrio en contra de las balas enfrente, por si acaso alguien se quería. Hemos llegado al punto, hermanos, de que los políticos tienen que vivir tras esas protecciones, porque la gente no solamente se rebela escasamente, se rebela en contra de la propiedad, de la autoridad, sino que van directamente en contra con intento de asesinato tras intento de asesinato. Eso es el enemigo. Eso es lo que el enemigo hace. Y eso no solamente pasa en esos lugares, hermanos, ocurre dentro de los hogares también. Pero aquí dice el apóstol Pablo, dice a los Corintios, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Quiere decir esto que el hombre está por encima de la mujer? ¿Cuántos machistas hay aquí? No, esto no quiere decir eso.
La mujer tiene el mismo valor que el hombre, la misma dignidad que el hombre. Está hecha a la imagen de Dios igualmente que el hombre. Pero es un orden que Dios estableció. ¿Por qué someternos, hermanos? Dice el versículo 21 que debemos someternos por temor a Cristo. Cuando no nos sometemos a las autoridades, estamos también diciendo: Señor Cristo, no te tengo temor. No me importa someterme para temerte a ti. Él lo estableció, hermanos. Cuando nos sometemos, lo hacemos por Dios. Incluso los no convertidos deben someterse a las autoridades. Pero sabemos que solamente el cristiano se puede someter con la actitud correcta, porque está controlado por el Espíritu. Ese mismo capítulo anteriormente dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. El Señor, hermanos, ha mandado que cualquiera que sea su hijo no ande en borracheras, no ande en drogadicción. Nosotros no debemos de darle el control a sustancias externas como el alcohol o como las drogas. Nosotros debemos de darle el control de nuestro ser al Espíritu de Dios. ¿Andamos sometiéndonos a las autoridades que Dios ha establecido o no lo hacemos? En cuanto de nosotros hay actitudes o pecados que nos mueven a rebelarnos en contra de esas autoridades. Vamos a la segunda parte, y aquí, hermana, téngame paciencia. Hermana que es esposa, téngame paciencia, que los esposos seguimos. Dice el versículo 22 al 24 de Efesios 5. Aquí habla del sometimiento para la esposa. ¿Qué significa para la esposa? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos a veces. Dice la Biblia: en todo, en todo, en todo deben someterse. Y por aquí habrán personas que dicen: pero eso es muy difícil, pastor. El someterme a un hombre es muy difícil. Ese es el pecado dentro de las personas que no permiten. Es por eso que quise establecer eso primero. El someterse, uno se somete por temor a Dios, por temor a Cristo, por obediencia a Él, porque Él lo ha establecido. El hogar es el ámbito más atacado, hermanos, por el enemigo. Hay conflictos entre esposos, padres, hijos. Viven peleando, riñendo. Vivimos en tiempo después del huerto del Edén, en que el pecado ha traído consecuencias. Para el hombre trajo las consecuencias de fatiga, dolor y dificultad para el trabajo y para poder comer. Pero a la mujer se le dijo algo muy específico. Lea usted conmigo Génesis 3:16. Dice: a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y uno dice: wow, qué bonito, parece una carta de amor. Con todo tu deseo será para tu marido. Mira, va a desear a su marido, lo va a amar, lo va a seguir, lo va a cuidar. Esto no es lo que quiso decir este pasaje. Con todo tu deseo será para tu marido. Esto no es positivo. Esto quiere decir que la posición de liderazgo que Dios le dio al hombre, la mujer lo va a desear. Y lo va a desear tanto que si el hombre no sigue el orden establecido por Dios, hermanos, varones, descuídense un poquito y estoy seguro que su esposa podrá liderar. Y lo hace bien, a lo mejor hasta mejor que nosotros. Pero el orden que Dios ha establecido es que el varón es la cabeza de la mujer.
Hoy en día la tasa de divorcios es alrededor del 50%. Y la causa principal por la cual se divorcian dentro del hogar es por diferencias irreconciliables. Es un término como muy genérico, ¿no? No sabemos qué decir. Póngale allí, abogado, diferencias irreconciliables. No nos pudimos llevar, no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Sabe lo que quiere decir diferencias irreconciliables? Egoísmo. Egoísmo. ¿Cuál es el problema sobre el sometimiento de la mujer para con su esposo? Pues aquí hay culpa de ambos lados. Hoy en día hay hombres que piensan como el cavernícola que se dibuja muchas veces en el tiempo antiguo, que andaban arrastrando a la mujer del cabello. Y a lo mejor tú no traes a tu esposa así. Bueno, lo más seguro es que no lo traigas, ¿verdad? No la traigas así. Pero con tu comportamiento es como si la tuvieras así. Cuando tú no la amas, cuando tú no la cuidas, cuando tú no te esfuerzas por proveerle, por santificarla, estás tratándola como un cavernícola. Ay, perdón, ese es el tiempo de las mujeres. Ahorita voy con ustedes, varones. Entonces hay actitudes machistas y por eso esto es muy apropiado para nosotros en nuestra cultura hispana, hermanos. En nuestra cultura hispana yo pienso que hay indicios de machismo más altos que, digamos, en la cultura anglo. Hay indicios de este machismo porque algunos han visto a sus padres y se comportan como sus padres. Hermano, qué triste. Ayer hablábamos con una persona y tenía una cosa donde se ponen plantas que parece una figura de canasta. Y dice la hermana, dice, esa me la regaló un pastor que le pegaba a su esposa, que golpeaba a su esposa. O sea, hay cristianos que se atreven a levantarle la mano a su esposa cuando el Señor mandó a que las cuiden. Si aquí hay uno de esos, o si me escucha en línea alguno de esos, que se arrepienta. Porque las mujeres son hijas de Dios, con la misma dignidad, el mismo respeto que se le debe a un varón, se le debe a una mujer. Y debe el varón de cuidarla. Entonces, por un lado tenemos a los hombres cavernícolas. Espero que no haya ninguno aquí. Por el otro lado está el feminismo. Y no me refiero al feminismo de la primera ola, hermano. El feminismo de la primera ola trajo buenas cosas, el derecho a la mujer, para que la mujer votara y otros derechos buenos para la mujer. Pero ahora el feminismo se ha ido al extremo. El feminismo de hoy en día, de la segunda, tercera y cuarta ola, ya hay 4 olas, culpa al cristianismo por la opresión a la mujer. Pero el feminismo se equivoca, hermanos. Antes del cristianismo, en diferentes culturas era peor. En las culturas dirigidas por el pecado, hermanos, en la cultura romana la mujer era propiedad del hombre. Era un poquitito más alto que un esclavo, pero igual propiedad. O sea, cuando el apóstol Pablo escribe lo que está escribiendo, esto era algo revolucionario para el tiempo. Era algo increíble que un apóstol de Jesucristo estuviera enseñando, especialmente lo que va a enseñar en la sección que le toca a los varones. Eso era algo revolucionario. La mujer era simplemente una propiedad del hombre. En la India, hermanos, había niñas que eran asesinadas por sus papás porque eran niñas. Y cuando el hombre moría, la mujer era sacrificada, se le mataba a la mujer porque decían, pues muerto el esposo, ya qué fin o qué necesidad hay de que la esposa siga viviendo. El cristianismo lo vino a cambiar todo. El cristianismo vino a poner las cosas en su nivel correcto.
con la misma dignidad a la mujer y el hombre, hechas a la imagen de Dios. Es el cristianismo que lo cambia, hermanos. Bien aplicado, le da el valor que Dios diseñó. Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y yo quiero decirle algo, aquí no está hablando del orden dentro de la iglesia, aquí está hablando de cuando venimos a Cristo, todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor. Aquí no hay algo similar a lo que se practica en el mundo. La esposa no se somete porque sea menos que el hombre, tiene la misma dignidad que el hombre, como ya lo dije. Pero el versículo 22 dice que se someta como al Señor, como si fuera el Señor mismo al cual usted se está sometiendo, hermana. Así debe de someterse la esposa al esposo. Es someterse al orden establecido por Dios. ¿Y por qué someterse, hermanos? Versículo 23 dice: porque Cristo hizo al hombre la cabeza, igual como Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Así como Cristo es el Salvador, también nosotros debemos de cuidar de nuestras esposas. Esta enseñanza no es cultural, hermanos. Esto no es una doctrina que solamente aplicaba a ciertos tiempos. Esto es teología, es doctrinal perpetuo, para toda edad. El versículo 24 dice: someterse en todo, en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el varón le puede decir a la esposa: haz esto, haz lo otro? Hay esposos por ahí medio, es una palabra que no creo que era la mejor para usarla desde un púlpito, pero medio peligrosos, medio que abusan de lo que la palabra dice. Yo soy el varón. Le dicen a la esposa: yo soy el varón, cuidadito, te tienes que someter. Y dice la Biblia que te sometas en todo. Lo que yo te diga tú vas a hacer, como si fueran unas niñas, como si fueran nuestras hijas que deben de obedecernos. Como que si yo le dijera a mi esposa: brinca, ella me tendría que decir: sí, maestro, ¿qué tan alto gusta que yo brinque? Ese es el orden pervertido que el hombre ha querido practicar. Nosotros debemos de saber que sí, la mujer se debe someter en todo, pero esto incluye someterse a un hombre piadoso. Piadoso. Hay hombres que dicen: dice la Biblia, tú no te estás sometiendo a mí como dice la Biblia, pero tampoco estás amando a esa mujer como dice Cristo que la debes de amar. El hombre que no incluye a su esposa en las decisiones es un hombre insensato. Una vez yo cometí un error, hermanos. Mi esposa andaba en México y dije: es el tiempo perfecto para que se me quiebre mi computadora. Ya tenía ganas de una computadora nueva. Y dije: pues mi esposa no está, a lo mejor anda en el rancho allá con su papá y allá la recepción está un poquito mala. Empecé a hacer yo y me fui a la tienda y me compré mi computadora. Y después de reconocer, hermanos, ella no llegó a regañarme, ella no me dijo: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a no consultarme? No, fue el Espíritu mismo el que a mí me dio convicción. Yo obviamente no le ando llamando a mi esposa: quiero ordenar el número 5, vale 5.39, ¿me puedes dejar? Yo no ando diciendo eso. Pero cuando hay compras de un cierto nivel, yo lo consulto con ella. Lo consulto. Yo no digo: yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. Y como yo manejo el dinero es así como va a ser. No. El hombre que no incluye a su esposa en las decisiones es hombre insensato, hermanos. Nuestra esposa es nuestra ayuda idónea, no nuestra esclava. Escuche esto, varón. La esposa no es la esclava, es la ayuda idónea.
Y Dios mismo, esto no es una manera despectiva de hablar de la mujer. Dios mismo usa ese mismo término en el hebreo de ayudador para sí mismo. En Isaías 41:13 es la misma palabra que usa cuando habla de la mujer, cómo es la mujer ayuda idónea. La necesitamos a las esposas. Necesitamos consultarles a ellas. El pastor Michelén dice, Adán sin haber pecado recibió su ayuda idónea. Nosotros que ya vivimos después del huerto del Edén, ya en este ámbito de pecaminosidad, las necesitamos más a ellas. Someterse en todo es respetar las decisiones del esposo con una actitud correcta. También con una actitud correcta. No diciendo, bueno, pues él será la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo lo manejo a la manera que cuando no quiero que voltee la cabeza, va a voltear porque yo lo manejo. No, tampoco es así. Pero el punto, hermanos, importante aquí de someterse, y eso puede ser un poquito académico, pero yo quiero que me escuchen atentamente. En el original, en el griego, Dios sabe por qué escogió el griego para el Nuevo Testamento, hermanos, en su sabiduría. El griego es tan, pero tan específico que la palabra sometimiento tiene 3 diferentes maneras de escribirse que significan diferentes cosas. Así como el amor, ¿verdad? O en español hay amor, pero en griego está ágape, fileo, etc. En el griego, la palabra someterse puede llevar una voz activa, una voz pasiva o una voz media. Diferentes voces, 3 diferentes voces que cada una de ellas significa algo diferente. Si el someterse que está usando Pablo aquí se escribiera de la manera con voz activa, la cual no es, significaría que el hombre debe de someter. Es el hombre que somete a la esposa, el hombre que comete la acción de someter. Y esa no es el someter que está usando Pablo aquí. Si fuera la voz pasiva, significaría que la mujer fue sometida. La mujer fue la receptora de ese sometimiento. Y ese no es el sometimiento que está usando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí en el original griego usa someterse en la voz media. Y esta voz media significa que la mujer decide someterse. Ella toma la acción de someterse y ella es la receptora misma de la acción. O sea que la mujer decide someterse a su esposo. No es que el hombre va a someter a su mujer, sino que la mujer, por temor a Cristo, por honrar a Dios, decide por ella misma someterse a su esposo. Una mujer se somete a su esposo porque ama a Dios y desea honrar a Dios. 1 Pedro 3:1 dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Entonces esto aplica también al esposo que no es creyente. Mujer, sométete a él. La única manera que no debes de someterte es, de nuevo, cuando te ordene hacer algo que ofende a Dios, que te induzca a pecar, entonces sí, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y hermanas, ¿cómo están reflejando ustedes esto? ¿Están respetando a su esposo, sometiéndose de una manera correcta? Ahora vamos con el esposo, para terminar. Efesios 5, 22 al 25, el deber del esposo es ser como Cristo. Esposas, amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Porque por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Hermanos, la culpa del estado del matrimonio de hoy en día recae principalmente sobre el esposo. La mujer dice, no, es que ¿cómo me puedo someter yo a este hombre? Pero el Señor dice, sométete.
Pero para el esposo le da una responsabilidad, un cargo mayor que para la mujer. En general, el esposo no ha sabido amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Se ha dicho, hermanos, que ninguna mujer resistiría a someterse si la amaran como Cristo amó a la iglesia. No habría ninguna mujer que se resistiría a someterse a su esposo si ese esposo la cuidara, la amara, la santificara como Cristo ama a la iglesia. Ese es el problema, que el hombre ha tomado una posición que ni Cristo tomó. Ni el Creador, ni el Dios eterno tomó. Pero nosotros nos hemos atrevido a tomar una posición que ni Él ha tomado. El hombre no puede imitar perfectamente el amor de Cristo. Eso lo sabemos, porque estamos de este lado de la eternidad. De aquel lado de la eternidad, sin pecado, ya no vamos a ver esposo y esposa, pero ya va a estar ausente el pecado. De este lado de la eternidad, el pecado interfiere allí. El versículo 25 dice que debe entregarse a ella. Varón, debes de sacrificarte por tu esposa, como Cristo lo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Tengan pues esta misma actitud que hubo también en Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, se sacrificó, tomó forma de hombre, hermanos. Varón, debes de sacrificarte por tu esposa. Si no lo haces, estás ofendiendo a Dios, estás siendo desobediente con Dios. Debes poner tus necesidades después que la de tu esposa. Cristo lo entregó todo, su vida. Nosotros debemos de entregar nuestra vida, si es necesario, por nuestra propia esposa. Pero ha pasado cosas en el matrimonio. Se han distanciado. Llega la mujer ajena y el hombre, en lugar de mantener su enfoque en su esposa, voltea la cabeza y sus ojos se van tras la mujer que no le pertenece. Qué triste situación estamos viviendo el día de hoy. El versículo 26 dice que el hombre debe esforzarse por santificar a su esposa. ¿Cómo es eso? Porque está poniendo el ejemplo de cómo Cristo santificó a su iglesia. El hombre también debe de esforzarse por santificar a su esposa. ¿Cómo la puede santificar? ¿Cómo puedo? Hermanos, yo les digo una cosa. Yo no tengo nada en mí para yo poder santificar a mi esposa. Pero ¿sabe cómo la puedo santificar? Instruyéndola, dirigiéndola, enseñándole lo que yo sé de la palabra. Y aunque mi esposa no tiene los años que tenía cuando yo la conocí, cada día es más bella ella. Así debería de ser, porque su espíritu se va embelleciendo. Ella va pareciéndose más a Cristo. Bueno, sí, la mujer tiene responsabilidad de santificarse, pero el hombre tiene una responsabilidad adicional que la esposa, y eso es santificar a su esposa. En parte, la esposa es el reflejo de nosotros. Muchas veces hemos dado consejería yo y mi esposa, y es frecuente cuando el esposo trae a la esposa a consejería porque quiere que la esposa sea corregida. Esa es la actitud que trae el esposo a veces. Y a veces ha pasado también con las mujeres, las esposas. Pero no es eso el punto, hermanos, es ¿cómo puedo hacer yo para honrar a Cristo mejor? Es que se mete ahí el egoísmo. Versículo 27 dice que el hombre debe esforzarse por embellecer a su esposa, que nuestras esposas se miren radiantes, que se miren sin manchas, sin arrugas, sin imperfección, santas, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Que el físico de nuestra esposa se va desgastando, pero su espíritu se vaya embelleciendo, que su carácter vaya siendo moldeado por Cristo. Eso es una belleza interna que no perecerá, como perece la belleza externa. Versículo 28 dice que debemos de amarla como nuestro propio cuerpo, varón. Evitarle el dolor. Buscar el bien de nuestras esposas.
buscar su paz, buscar su felicidad, no la nuestra. El egoísmo siempre dice, ¿qué puedo hacer yo para ser feliz? ¿Qué puede hacer ella para hacerme a mí feliz? No, sacrifícate por ella. Tu deber es que ella sea feliz, que ella esté bien, que esté mejor que tú. Debemos amarnos a nosotros mismos al amarlas a ellas. El versículo 29 dice que debemos de proveerle, así lo entiendo yo, hermanos, que debemos de proveerle el sustento. Es la responsabilidad del varón primordialmente el proveer el sustento. Cuidándola, protegiéndola. Que no haya ningún varón que cuando en la noche se oiga que abran la ventana diga, mujer, ve tú a ver quién es. No, usted se para enfrente como protector que debe de ser de su esposa. Porque aunque tenemos la misma dignidad, el mismo valor, somos creados a la imagen de Dios, ambos, mujeres y hombres, la mujer es físicamente, en ciertas maneras, más débil. Son más fuertes en términos de, yo no sé cómo gritaría un hombre que estuviera dando a luz. No me lo imagino. Pero en términos de masa muscular, tenemos más normalmente. Uno se para enfrente. Todo hombre se ama a sí mismo. Todo hombre que se ama a sí mismo provee la necesidad de su esposa porque su necesidad es la necesidad de ella. Versículo 30 y 32 nos invita a no olvidarnos que ella es parte de nosotros, que es nuestra carne. Cuando nos pongamos viejos, hermanos, nuestros hijos se van a ir. No ponga a sus hijos antes que su esposo o su esposa. Los hijos se van. Cuídelos, honre a Dios instruyéndolos, creando en ellos buenos ciudadanos y, más importante, ciudadanos celestiales. Pero ellos se van a ir. Su esposo o su esposa continuará ahí. La Biblia no dice que somos uno con nuestros hijos, somos uno con nuestra esposa. O para usted, hermana, con su esposo. Esposos, evaluemos cómo andamos en nuestro cuidado de nuestro hogar. No miremos hacia la mujer ajena. La mujer que así como traiciona a otros, te traicionará a ti. Y al final, dice en Efesios 5:33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, hermanos, el día de hoy, para cerrar, hemos visto cómo Dios desea que nosotros nos sometamos. Nos sometamos tanto así que Él estableció un orden dentro del hogar y un orden en toda la sociedad en la que Él es Señor de nuestras vidas y debemos de someternos a Él. Y cuando seguimos el diseño bíblico, el diseño de Dios, estamos honrándolo a Él, estamos obedeciéndolo a Él. Recordemos que nuestro sometimiento es a Dios, es para la gloria de Dios. Todos nosotros, esposas y esposos. Esposas, recuerden que someterse a Dios es someterse al orden establecido por Dios. Y al establecerse al orden establecido por Dios es someterse al esposo. Pero esposos, recordemos que para someternos a Dios debemos de amar, debemos de santificar, purificar, embellecer, cuidar, proteger, entregarnos por nuestras esposas. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? La pregunta inicial fue, ¿la debo someter o ella se somete? La respuesta es, ella se somete. Tú nada más ámala, cuídala. Esa es tu responsabilidad. ¿Amas a Dios? En las Escrituras dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que lo estás mirando y a Dios que no lo ves dices que amas? No es, ahí hay una insinuación de que estás mintiendo. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios y tratas a tu esposa con la punta del pie? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que
Que cuando se cierran las puertas le levantas la voz a tu esposa y le gritas, la menosprecias. Por ahí dice, alguien que dijo que el estacionamiento de las iglesias es el lugar más milagroso. Porque vienen peleando el esposo y la esposa por todo el camino, pero se bajan del carro en el estacionamiento de la iglesia. Y gloria al Señor, aleluya, la Biblia aquí. Bendiciones, hermano, aleluya, gloria al Señor. Debemos de ser detrás de puertas cerradas lo mismo que somos a puertas abiertas. Eso es ser un cristiano genuino. Cierra sus ojos, incline su rostro, pídele al Señor: Señor, ¿cómo estoy fallando en esta área? ¿Cómo puedo hacerle para honrarte mejor? Amado Dios, esta es tu palabra. Yo deseo, Señor, que tú efectúes lo que quieras hacer a través de ella, Señor. Ella dice tu palabra que no vuelve atrás vacía. Yo te pido, Señor, que ella cambie los corazones, las vidas, las actitudes, y que podamos honrarte, Señor, cada vez más para tu gloria y para tu honra, sometiéndonos a ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.